estado haciendo desde que te fuiste para su segunda aventura? Así que he estado muy ocupado tratando de hacer del mundo un lugar mejor para todos para vivir en. ¿Qué tipo de aventuras específicas has estado en el año pasado? He sido un defensor contra el acoso escolar y han prohibido con éxito en Portugal. También he sido capaz de cambiar las formas de los pueblos al confiar en lo que les dicen. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, cuando le dije a los mercaderes a creer Dulcinea que era hermosa, ayudó a que los guíe a confiar en los demás. Wow, esto es muy interesante y que es una gran manera de ayudar a la comunidad. Yo también me voy por el mundo tratando de luchar contra la discriminación racial y llevar la igualdad para todos. Esta es una parte de ti que el mundo no ha visto, pero la gente quiere saber. ¿Por qué, Está siendo una locura. ¿Por qué hacer esta pregunta? Solo soy un hombre normal tratando de vivir su vida. No voy a continuar la entrevista hasta que te disculpes. Lo siento, Don Quijote. ¿Tienes un amor en su vida o todavía imaginado la Dulcinea? Dulcinea era real y sí tengo esposa y su nombre es Cristina y ella es perfecto como Dulcinea. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Más o menos 8 meses. Yo conocí aproximadamente 3 meses después de Sancho y fui en nuestra aventura. Esto es muy feliz por ustedes dos y espero que su matrimonio prospere. Gracias. Tengo solo un par de preguntas para usted, si eso está bien. Sí, eso está bien, simplemente que sea rápido. Ok, genial. ¿Crees que va a ir en más aventuras? Bueno, yo soy muy viejo y no sé cuánto tiempo puedo seguir tomando estos largos viajes. Si decido ir, entonces va a ser muy pronto. Si vas en otra aventura, ¿dónde cree que va a ir? Probablemente voy a permanecer en España y tratar de acabar con la pobreza en las ciudades. Eso es muy amable de su parte. Yo no creo que el mundo sabía que había un lado generoso de tu parte. Yo sí sé que la mayoría de la gente piensa que soy solo esta viejo loco, pero realmente soy amable y trato de ayudar a la gente cuando puedo. Es lamentable que la mayoría del mundo piensa que estás loco, pero en realidad intenta hacer del mundo un lugar mejor. Espero que un día que todo el mundo será capaz de verme por quien soy en realidad. Esta es mi última pregunta. ¿Eres oficialmente un caballero que siempre quisiste ser? Sí. He logrado todo lo que había esperado con el fin de convertirse en un caballero. Gracias por tomar su tiempo para esta entrevista y que todos esperamos oír más historias de sus increíbles aventuras. No hay problemas. Gracias por invertirme.